Bueno, buenas tardes, estamos en directo, creo que es el octavo directo ya. Soy Jesús Garrote, director comercial de Gavino Bobo S.A., del Grupo Molinos del Duero, y nos estáis viendo a través de Intersicop Live Connect o a través de nuestro canal de YouTube de Molinos del Duero. Os explico, Molinos del Duero somos un grupo de empresas, somos Cooperaza Bonana S.A., Carbajo Hermanos S.A. y Gavino Bobo S.A., ¿vale? Ese es el Grupo Molinos del Duero. Hoy con nosotros tenemos a Alexis García. Alexis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Vale, presentación de Alexis. Primero contaros que fue Miga de Oro de Canarias en el año 2019, pastelero revelación de Madrid Fusión en el 2018, subcampeón de España de pastelería en 2015 y mejor pastelería de Canarias, perdón, mejor pastelería panadería de Canarias en el 2015, ¿vale? Tiene la panadería 100% pan y pastelería que está en la playa de San Juan, en el suroeste de Tenerife. ¿Vale? Os voy a explicar un poco lo que nos ha hecho hoy Alexis García. Ha hecho panetone tradicional con chocolate, brioche de masa madre, cramiqué de masa madre, bollo de leche gomero de masa madre y brioche vegano de aceite. ¿Vale? También ha hecho luego 4 o 5 masas hojaldradas que os presentará luego una por una. Vale, entonces, pues Alexis, si te parece vamos a entrar ya en masa. Vale. Y si quieres nos puedes explicar para empezar el brioche y el bollo gomero un poco, Vale. la receta, cómo lo has hecho. Perfecto. Bueno, hemos querido hacer 5 piezas con el panetón de bollería de masa madre solo de fermentación natural, sin levadura. Un poco formato, gran formato, 600 gramos aproximadamente. Y hemos hecho vamos a empezar por el brioche y el bollo gomero, que es un bollo, un brioche que lleva leche de mi tierra, de La Gomera. Entonces este lleva leche, lleva anís verde, lleva un poco de canela, de limón, está aromatizado. Y después masa madre, más o menos en todas las piezas de fermentación natural hemos utilizado un 50% de la masa madre. Hemos partido una masa madre líquida que hemos convertido en masa madre dura y le hemos dado 3 refrescos, más o menos hidratados al 45-50%, y le hemos dado 3 horas y media de fermentación a 30 grados, 28-30 grados en cada refresco. O sea que hemos estado como más o menos unos 12 horas refrescando la masa a partir de la masa madre líquida para poder empezar a trabajar con las piezas. Esto los hemos hecho en el mismo molde del panetón, porque este brioche de fermentación natural lo tenemos también que colgar al menos 3 horas boca abajo para que pueda mantener su forma. No crece tanto como el panetón, pero bueno, es un brioche, la verdad, súper rico. Este es un brioche a base de yema, hemos sustituido el huevo, que normalmente lleva un brioche de levadura, por yema, para que tenga una mayor conservación a lo largo del tiempo, y al final todo este tipo de brioche de fermentación natural la hacemos en formato grande, por lo que queremos también es tener una más larga conservación. Aunque, hombre, si yo te regalo un brioche de estos y está en tu casa una semana, yo me mosquearía, porque eso significa que no está muy bueno, ¿no? Efectivamente. La idea es abrirlo y no poder parar de comer. Pero bueno, que si no lo abres hoy, te puede aguantar 5 días o 6 días en perfectas condiciones. Entonces estamos viendo un bodegón muy chulo, cuéntanos un poco qué es cada cosa y luego si quieres entramos ya en receta. Venga, perfecto. Hemos hecho el cramiqué de pasas, que es un brioche también de masa madre natural, de origen belga, de Bélgica. Este brioche es a base de aceite de oliva, es un brioche que lo puede comer un vegano, no hay huevo, no solamente hay harina, agua, sal, masa madre y aceite de oliva. Tiene más o menos pues un 40% de aceite de oliva virgen extra, y la verdad que uno de mis brioches preferidos, la verdad. Muy rico de comer y una cosa, la verdad, que bastante sorprendente. Aparte tiene un aspecto bastante rústico, es un pan un poquito plano, porque la cantidad de aceite que tiene, al estar en estado líquido, no le da esa estructura que puede tener un brioche con mantequilla, ¿no? Porque la mantequilla mantiene un poquito más la forma. Y la verdad va aromatizado con naranja, con limón y con aceite en la parte exterior y un poquito cortado y tal. Y la verdad que me parece un brioche bastante espectacular, con un aspecto bastante rústico, ¿no? Como decía antes, el bollo este de leche de La Gomera, que es una versión de masa madre del bollo de leche que se hace en la isla de La Gomera. Este originalmente se hacía con puré de papa dentro, sin levadura evidentemente, y con manteca de cerdo. Nosotros lo que hemos hecho es hacerlo con mantequilla, quitarle el puré de papa para que no fuera tan denso, tan pesado.
aunque el puré de papa le confiere realmente una miga como dijéramos algodonada, ¿no? Porque los almidones de cocinar la fécula que hay en la papa, al cocinarla, esos almidones cocidos confieren un poco esta textura, esta estructura en la miga. Hemos quitado la papa simplemente por tener un producto un poco más ligero. Y por último el brioche natural, que es un brioche versión francesa, bastante enriquecido, con más o menos un 50-55% de mantequilla y un 40% de yema. O sea, no es apto para deportistas, solamente para gente golosa. Bueno, si te lo comes tienes que apuntarte al gimnasio, lo que quieras. Yo hago deporte y me lo como. Bueno, yo creo que es la mejor opción. Y luego por aquí tenemos el panetón tradicional, que la verdad que hemos arriesgado bastante haciendo este producto aquí, porque es un producto que lleva 2 amasados, lleva un 30% de masa madre natural, lleva yema, mantequilla, en este caso chocolate del 70%, por fuera un crujiente de almendra fécula clara, y sí, almendra fécula clara y harina de almendra. Y bueno, pues básicamente es un producto que yo creo que en los últimos años está muy de moda en España, que muchos pasteleros están apostando por él porque tiene una gran rentabilidad, y yo creo que decir más que de las piezas que las hemos hecho todas con Ariana Gold Medal. Se ha hecho todo con Ariana Gold Medal. Exactamente. Luego entraremos a explicaros con calma qué es la Ariana Gold Medal y para qué se puede utilizar, cómo la fabricamos, ¿vale? Y bueno, hemos elaborado todas las piezas. Nosotros tenemos una parte de las piezas sin cocinar, de esta parte de los brioches, porque evidentemente pues es una masa que estamos tardando aproximadamente día y medio en poderla meter al horno. Entonces, bueno, era un poco difícil poder amasar algo aquí en directo y poderlo elaborar. Entonces, bueno, luego pasaremos a hornear el keramiqué, el bollo de leche y el brioche de aceite de oliva, el brioche vegano, que lo hornearemos uno en suela y en otro en aire. Y poco más, partiremos un panetón para que la gente pueda ver un poco la estructura que tenga interna. Vamos a hacerlo en vivo y en directo a ver qué pasa con este producto. La verdad que estamos bastante contentos con el volumen que ha cogido. La verdad que la harina tiene un empuje muy fuerte y entró como a más o menos 4 o 5 centímetros del borde del molde de papel y ha crecido pues prácticamente el triple, ¿no? Y no sé qué más quieres que te cuente. Hojas doradas, hemos hecho croissant clásico, sí. La napolitana de chocolate, caracola de crema pastelería con limón, canela y pasas, sí, puede ser, sí. Y el chausson pommé. ¿Lo he dicho bien? Sí. Porque No, es en francés. bien, te hace falta unas vacaciones en París para practicar un poco esto. Un par de meses en Francia, sí. Sí, el chausson pomme realmente eso, correcto. No es una pieza que se hace a partir de una masa de bollería hojaldrada con levadura. Estas piezas todas tienen Ariana Gold Medal igual, pero esta tiene masa madre, un 10%, y levadura, que aproximadamente hemos puesto 40 gramos por kilo de harina. Lo que pasa es que esto tradicionalmente es un producto que se hace con hojaldre, pero nosotros hemos querido hacer una versión a base de la pieza de croissant. Entonces hemos hecho el croissant clásico, como bien has dicho antes, la caracola que lleva una crema pastelera aromatizada con limón y unas pasas maceradas en ron, el chausson pomme, que es una mermelada a base de manzana golden, y la napolitana de chocolate, que hay unas barritas de chocolate simplemente. La verdad que tiene toda una pinta excepcional y un olor buenísimo. Incluso con la mascarilla se huele. Da ganas de comérselo. Vale, pues entonces, si te parece, Alexis, vamos a entrar en el detalle exactamente del brioche, cómo has hecho el amasado del brioche con ingredientes. Y sí. Voy a coger la chuleta, pues la tengo por aquí. Si quieres la chuleta, y digo pizarra o como prefieras. Sí, no. Bueno, si quieres podemos apuntar la receta, ¿eh? Lo que quieras. Si la quieres decir con la chuleta, pues mejor con la chuleta. Bueno, vale. Pues esto lleva, ¿lo digo en porcentaje o en ingredientes en gramos? ¿Cómo lo prefieres? Como prefieras. Pues mira, lleva un 100% de harina Gold Medal, un 9% de agua, o sea, 90 gramos de agua por kilo de harina. No, 45% de agua, perdón. Eso te iba a decir. 45% de agua, sí. Lleva un 50% de masa madre. Lleva un 42% de azúcar. Sería un 100%, o sea, un 5% de miel. Un 50% de yemas, un 50% de mantequilla y un 0,3 de sal. ¿Y masa madre? ¿Qué masa madre hemos utilizado? Hemos partido una masa madre líquida que hemos tenido aquí de Florindo, cuando vino la última vez a trabajar aquí. La han refrescado, era una masa madre
de harina tradicional zamorana. Y lo que hemos hecho es coger esa masa madre, una parte de masa madre, una parte de harina Gold Medal y una pequeña parte de agua para irla convirtiendo en masa madre dura. Hemos puesto al principio un 0,3% de agua a 38 grados. Lo hemos amasado. En teoría la idea sería pasarlo por una laminadora para dejarlo bien sin aire dentro, bien refinada la masa. Lo que hemos hecho con un rodillo, hemos sacado de ahí fuerza voluntaria y lo hemos hecho a mano. Y lo hemos puesto a fermentar a 30 grados durante 3 horas y media, 4 horas. Y hemos seguido refrescando de igual manera 3 veces más a esa misma temperatura, con esa misma cantidad de harina, pero subiéndole un poco gradualmente la cantidad de agua hasta un 45% final. Es decir, nos va a quedar una masa muy poco hidratada, muy dura, y que hemos tenido que darle rodillo para poder terminar de amasarla. Y el último refresco lo hemos hecho en agua. Hemos puesto la bola de masa madre y la hemos sumergido en agua a 25 grados y la hemos tenido pues 3 horas y media en la cámara a 30 grados. Hacer todas las piezas de bollería. Todo cortado, piezas y al horno, ¿verdad? Exactamente. Vale. Aquí lo que hemos hecho es un amasado de unos 25 minutos y vamos por partes. Aquí no se ponen todos los ingredientes juntos. Bueno, todos los amasados son un poco diferentes, pero no se ponen todos los ingredientes juntos. Yo pongo una parte de las yemas, un tercio de las yemas, la harina, el azúcar, la miel y el agua. Eso en la primera parte del amasado. Y está más o menos unos 15, 18 minutos amasando hasta que podamos conseguir una buena malla glutínica y que podamos ir agregándole más ingredientes. La verdad que la harina Gold Medal en este caso se comporta súper bien porque enseguida tiene una buena malla y estuvo más o menos trabajando eso, unos 13, 15 minutos. Y a partir de ahí el resto de las yemas se las vamos agregando poco a poco en 2 o 3 tiempos más. Y a medida que va absorbiendo la yema, vamos agregando poco a poco y cuando ya está toda la yema integrada en la masa, le agregamos la sal y la mantequilla, que yo lo que hago es, en vez de ponerla fría, como es una masa muy blanda, lo que hago es dejar la mantequilla a temperatura ambiente o ponerla más o menos a 25 grados y se la agrego un poquito suave, dijéramos, que la mantequilla no esté muy dura. Un poco suelta, vamos. Y se la voy agregando poco a poco, junto con la sal. Vamos, un poco de mantequilla, puse la sal y el resto de la mantequilla al final. El total del amasado más o menos son unos 25 minutos, 26 minutos. 25 minutos de amasado. Y luego le hemos dado una fermentación en cubeta de unas 2 horas aproximadamente. Hemos dividido las piezas a 600 gramos, las hemos pre-boleado previamente. He hecho un vídeo que no sé si más tarde se podrá subir, o no hoy, sino en otro momento, de la pirlatura, que es, digamos, la técnica de boleado italiano para el panetón, sí, luego que es ligeramente diferente. Sí, perdón, luego nos contará María dónde lo podemos ver, el boleado. Vale. Y bueno, darle este segundo boleado un poquito más apretado y lo hemos puesto en los moldes de panetón. Una vez puesto en los moldes de panetón, le hemos dado 16 horas de fermentación a temperatura ambiente. Hemos puesto, bueno, aquí la verdad que en Zamora pues no hace una temperatura como en Tenerife, entonces hemos un poco subido la temperatura del obrador a 25, 26 grados y ha estado esa temperatura desde ayer a las 8 de la tarde aproximadamente hasta hoy a las 12 de la mañana, que es cuando lo hemos metido al horno. Y poco más. Lo hemos colgado unas 3 horas y lo hemos colgado y lo hemos Digamos colocado que la aquí. pieza sería esta, ¿no? Sí, exactamente. La pieza sería esta. Que se ve aquí un tipo, es un briot con la estructura panetone, Sí. Tiene muy buena pinta. ¿Vale? Decir que a la hora de hornearlo hemos cortado en cruz y hemos puesto un dado de mantequilla en el centro del corte. Y hemos hecho una cocción gradual, empezando por 140 grados y hemos ido subiendo hasta 160. Más o menos ha estado en el horno unos 28 minutos aproximadamente. Y ya hemos... ¿A qué temperatura has dicho, más o menos? De 140 y hemos subido cada 10 minutos 10 grados. O sea, subiendo poco a poco. Exactamente. Hemos terminado unos 25 minutos y unos 160 grados aproximadamente. Y luego hemos pinchado la temperatura interior y cuando estaba a 93 grados lo hemos sacado. Lo hemos colgado y lo hemos esperado 3 horitas aproximadamente. Bueno, el bollo gomero es un poquito más sencillo. Eso, ahora receta el bollo gomero. Sí. Si quiere alguien la receta, no tenemos problemas en colgarla en unos días y que esté a disposición de los clientes, evidentemente. El bollo gomero, como su nombre indica, bollo de leche, gomero sería es este de aquí. Este de aquí. Sí.
que hornearemos luego una pieza. El brioche no, pero Este es brioche. de este hornearemos, de este también y de este el también. bollo gomero. Sí. El bollo gomero lleva un 100% de harina, un 19% de leche, Ajá. un 50% de masa madre, un 27% de azúcar, un 36% de huevo y un 33% de mantequilla. Este es el bollo gomero. Sí. Y este es el brioche que hablo antes. Este es el gomero. Sí. Y un 0,3 de sal. Ajá. Lo que hemos hecho con este bollo es un amasado mucho más sencillo que este. No hemos ido tan gradualmente con los ingredientes porque la verdad que tiene bastante menos ingredientes grasos. Tiene un porcentaje menor de grasa y de huevo, ¿no? Aquí hemos puesto huevo líquido, aquí hemos puesto yema. Sí, aquí hemos utilizado todo el huevo y aquí solamente la parte de grasa. Y hemos también hecho un amasado muy largo de unos 25 minutos, a más o menos los primeros 15 minutos a velocidad lenta, con todos los ingredientes excepto la mantequilla, una parte del huevo que me he guardado para írsela agregando posteriormente y ya está. La leche, lo que he hecho con ella ha sido aromatizarla, o sea, el día anterior he cogido, mientras estaba haciendo los refrescos y tal, lo que he hecho es infusionar la leche con canela, con limón y la he guardado ahí para que coja un buen sabor y al día siguiente se la he agregado así a la masa. Originalmente, como te comentaba, este bollo se hacía con manteca de cerdo y con puré de papa. Yo he cambiado la manteca de cerdo un poco por la mantequilla, más bien por bouquet, por aroma y porque me parece una grasa un poco más noble, dijéramos, ¿no? Aunque con manteca de cerdo y con papa tengo que decir que está muy bueno también. Lo que pasa es que todavía es mucho más heavy, ¿no? Es más pesado. Sí. Bueno, esto poco más que decir que de este bollo, más bien eso. Después la fermentación en bloque igual, unas 2 horas aproximadamente, lo hemos dividido. Y lo que hemos hecho posteriormente, pues ponerlo a fermentar en latas y también ha estado unas 12, 14 horas fermentando. Temperatura ambiente también. Temperatura ambiente. A mí me gusta fermentar todas estas piezas de fermentación natural a temperatura ambiente. Tardan 12, tardan 10 o tardan 14, ya depende de la temperatura, pero yo prefiero no forzarlo y que vaya tranquilamente fermentando al ritmo que indique, bueno, la masa madre lo activa que esté, ¿no? Lo que he hecho para poder cocinar después es decir que se pueden bloquear en frío una vez que estén fermentadas, las podemos a 4 grados. Incluso le viene bien estar frías porque después va a tener un desarrollo mayor en el horno. Entonces incluso yo he hecho el brioche, he tenido faena, lo que sea, lo he puesto a fermentar y por lo que sea pues no he podido terminar la cocción o ya se me ha hecho tarde y lo he bloqueado hasta el día siguiente. Y el día siguiente lo he metido al horno y sin ningún tipo de problema. Igual con el panetón, hay gente que le tiene miedo a bloquearlo y tal, porque al final es una pieza muy técnica y muy complicada y tenemos miedo de fastidiarla, pero se puede bloquear en frío e incluso tiene un desarrollo mayor en el horno si está la pieza, dijéramos, bastante fría. Pues si te parece, si quieres podemos meter algo en el horno para ver por lo menos la salida del horno, alguna pieza. Aquí tenemos que quitar alguna pieza. Vamos a retirar por aquí un poquito esto. Sí, retiramos estas piezas si quieres. No te las lleves, ¿eh? Mira que hay que repartir después, no te las comas todas tú. Me les llevo alguna para casa, vale, ya verás. ¿Con este espacio o quitamos alguna más? No, ese está bien. ¿Te vale? Sí. Yo te digo que por el tipo de producto que es complicado poder amasar algo aquí y poder gestionar esos amasados a tiempo porque son productos que tardan mucho en fermentar. Necesitan mucho tiempo, entonces, bueno, hemos decidido tener las piezas aquí preparadas. Vamos a hornear ahora brioche, ¿verdad? Vamos a hornear estos dos los vamos a meter en aire, vamos a hornear el cremiquech de pasas y el bollo gomero. Lo tenemos aquí, como he dicho, pues desde hoy a las 12 de la mañana, no, un poco antes, a las 10 o así, lo hemos bloqueado hasta ahora mismo. Lo que he hecho es hace más o menos un ratito de apagado de la cámara, para que más o menos vaya ganando algo de temperatura, no meterlo a 4 grados, sino estar ahora a lo mejor a 14 o 15 por ahí. Ha ido cogiendo poco a poco temperatura. Exactamente. Entonces vamos a pintarlo.
un poquito de huevo. Nos hará falta azúcar perlado para un poco la decoración. Veo que tienes el francés abandonado, Jesús, ¿eh? Sí, el francés no es lo mío, la verdad. Puedo decir très bien, un poco más. Bueno, cosas del directo, se nos ha acabado el azúcar perlado. La gente se nos emocionó y se lo echaron todo al panetón. Sí. Bueno, también hay que decir que es que me he pasado haciendo piezas, ¿eh? O sea, tienen aquí para desayunar como 3 meses, más o menos. Ya he visto, ya he visto. Yo siempre me marco unos objetivos ambiciosos, después ya vemos si los podemos cumplir. Pero bueno. Pues simplemente al bollo vamos a darle un corte en cruz bastante profundo. Y aquí vamos a hacer una estrella, siempre partiendo del exterior hacia el interior. Este producto se puede hacer también en baterías de molde, o sea, no tiene que ser siempre Sí, vamos, redondo, jugar, queda muy bien en batería, por ejemplo, tipo molde, pan de molde, queda muy bien. puedes jugar con los formatos para darle... Sí, diferentes. hombre, a mí tradicionalmente el bollo me gusta redondo, pero este producto sí se presta más a cambiar la forma y hacer otras cositas, ¿no? Bueno, vamos a meterlo al horno este. Como digo, si hubiéramos tenido azúcar perlado, lo hubiéramos puesto para terminar la pieza, que queda muy vistoso. Le da un toque crujiente además. Y Vale. vamos a darle una cocción, vamos a darle unos 2 segundos de vapor para ayudar un poco a que tenga un mayor rendimiento al volumen que en el horno. Y vamos a empezar en 140 grados y vamos a irlo subiendo la temperatura cada 10 minutos. Estos brioches de fermentación natural, me gusta mucho esta técnica porque nos permite que haya un mayor crecimiento en el interior o sea, que tenga un mayor volumen. Ajá. Porque la temperatura interna del producto va a tardar más en coger una temperatura superior a 40, 50, 60 grados y eso nos va a permitir que siga creciendo el producto a medida que va cocinándose. Ajá. Entonces vamos a tener mayor volumen en la pieza. Vale. Y por otro lado vamos a meter me parecía interesante hacer un brioche porque bueno, yo tengo demanda vegano. No hay mucha oportunidad de hacer mucho producto vegano porque a lo mejor necesita pues diferente. Yo trabajo solo con materia animal. Gustativo. Interesante también. Y la verdad que es un producto que lo hago desde hace tiempo, pero me gusta mucho el aspecto. Me parece un pan rústico, totalmente diferente a un brioche normal, un pan plano. ¿Y en tu panadería estos productos los vendes normalmente? Sí, lo que pasa es que sinceramente hago un formato un poco más pequeño. Aquí hemos optado por formatos de 600 gramos para hacer algo un poco más vistoso, pero yo hago formatos de 400, 350 gramos. Un poco, si nosotros no queremos complicarnos mucho la vida con la fermentación natural, podríamos complementar con un poco de levadura realmente, ¿no? A lo mejor un 0,2% o así, un 2 gramos por kilo. Podría a lo mejor estar bien para tener una fermentación un poco más ligera. A lo mejor hablamos de 6 horas o de 8 horas, ¿no? He preparado este azúcar, que he cogido azúcar simplemente y ralladura de naranja para terminarlo por encima, que tenga una caramelización. Es un azúcar aromatizado, sin agua ni nada, simplemente con el zumo de la naranja de rallar la fruta. Ha quedado un poco como el azúcar que se pone en los roscones. Ajá. No sé cómo se llama ahora. Le voy a dar también unos cortes. Voy a hacer una doble cruz. Esta pieza, cuando la he hecho, la he boleado. Y cuando se ha relajado la masa, la he vuelto a bolear y la he marcado con un palo fino para que tenga, digamos, 4 partes bien diferenciadas. Se ve que aquí son como 4 partes y lo que estoy haciendo es rayando sobre la misma presión que he hecho con el palo.
Y después le pongo por encima un poquito de aceite de oliva, del mismo con el que hemos usado para hacer la pieza. En el centro. Y por aquí. Bueno, este sí me gusta hornearlo en suela. Vamos a hornearlo aproximadamente unos... Vamos a probar con 25 minutos, pues este horno no lo controlo mucho. Y adentro. Con un poco de vapor también, unos 2 segundos de vapor. Si le das a la entrada de vapor para que desarrolle. Sí, este pan igualmente no desarrolla mucho, pero bueno, ayuda un poquito. Ayuda a que tenga un poquito de vapor. Ajá. Dame un poquito las manos. Vale, pues si te parece, Alexis, mientras tenemos esto en el horno, podemos ir repasando brevemente el catálogo de Molinos del Duero, ¿vale? Que sepáis que el catálogo de Molinos del Duero lo podéis encontrar en www.molinosdelduero.com, ¿vale? No voy a entrar en el detalle del catálogo, nos vamos a centrar un poco en la marca Ariana. Como veis aquí, un poco las fotos de las fábricas. Esta, por ejemplo, que estáis viendo, la anterior diapositiva, veíais la fábrica de cerecinos de Cap. En la anterior veis un poco el molino de piedra. Y la anterior es la fábrica de Gavino Bobo S.A., la anterior, que es de Buller última generación, ¿vale? Recordaros que podéis ver un directo de cómo mejora tu pan del día con harina tradicional zamorana. Hemos hecho algunos con ecológicas también, que están todos colgados en nuestro canal de YouTube de Molinos del Duero, ¿vale? Entonces voy a entrar un poco más en profundidad en la marca Molinos del Duero. La marca Molinos del Duero, como las harinas del grupo, es sin aditivos. Y como veis tenemos como separados en tres colores. Digamos que Molinos del Duero azul sería Flama, tipo X, Selecta. Estas son harinas más suaves, digamos que la Flama en pastelería, panadería para galletas, para procesos rápidos. Si os fijáis van en escalón por W. Digamos que la Flama sería la más floja de la que veis y luego van subiendo, la X un poco más elástica, Selecta un poco más fuerte. Esto sería Molinos del Duero azul. Molinos del Duero verde, que son harinas de media fuerza, como veis tenemos San Isidro y Especial, y Molinos del Duero rojo, que son harinas de más fuerza, desde mollete, F250 hasta gran fuerza, ¿vale? Toda la marca de Molinos del Duero, como el resto de harinas, es sin aditivos. Luego vamos a entrar en el detalle en la marca Ariana, sobre todo la que hemos utilizado hoy, es la Ariana Gold Medal, que aparece en el catálogo en el siguiente diapositiva. Veis un poco las diferentes arianas que hay, que la tenemos también en más flojas, artesanas. Y la Ariana Gold Medal, que aparece en el centro del catálogo, es una harina súper fuerte, de más de 500 DW, también sin aditivos, ¿vale? Y luego en el catálogo podéis ver también el resto de harinas. Hacemos harinas especiales, molino de piedra, integrales de grano completo, espelta, tritordium. Tenéis un apartado también de harinas ecológicas, también de trigo, diferentes fuerzas, sarraceno, espelta, centeno, trigo duro, un poco de todo. Lo nuevo, que es la marca Lere Vital, que son harinas germinadas, alta y baja germinación y grano germinado. Sin gluten tenemos alguna referencia de la marca Nudaliment. Y también tenemos otra línea de negocio, que sería el empaquetado de medio kilo, como veis en el catálogo, y de kilo. Y luego en la última página del catálogo veis las páginas web, veis un poco las redes sociales. Luego entrará María al final de esta masterclass, más en el detalle de dónde os podéis seguir, dónde podéis ver más vídeos, ¿vale? Y sin más, para que veáis una elaboración de brioche, esta vez vamos a poner un vídeo de brioche con harinas germinadas, ¿vale? Como detalle deciros que hemos sustituido el 50% de la receta de harina en este vídeo por harina germinada, y vais a ver desde el principio formado, pieza, horneado, ¿vale? Es de...
Vamos a elaborar una masa de brioche con harinas germinadas y con Ariana Wolmedan, que es una harina de fuerza para masas enriquecidas que nos va a sujetar bien el tema de la grasa y del azúcar. La intención de añadir germinadas es el reducir, vamos a añadir un 10% de germinadas, reduciremos un 50% de azúcar. Luego añadiremos los huevos, la mantequilla, el azúcar, la sal, la levadura y el agua correspondiente. Bueno, pues ya concluido el amasado, vamos a sacar la masa para una cubeta. Bueno, aquí ya tenemos la masa ya fermentada, ya ha doblado el volumen. Y en este momento nos ponemos a hacer el paso de dividirlo. Lo volcamos encima de la mesa. Vamos a formar ahora vamos a dividir para formar unos brioches en molde. Vamos a decorar el brioche antes de hornear. Vamos a meter el brioche al horno. Bueno, estamos aquí de nuevo, el vídeo muy chulo. Dije antes que habíamos quitado el 50% de harina. No, hemos quitado el 50% del azúcar y lo hemos sustituido por harina germinada, ¿vale? Queda aclarado el tema. Bueno, Alexis, pues si te parece, seguimos con las recetas que has hecho. Sí. Ahora sí que es con claviqué de masa madre y el brioche vegano. Voy a sacar la chuleta, porque yo Sí, saca estoy la mayor y no me acuerdo las cosas. Aparte, como me pongo retos complicados, hemos hecho demasiado aquí. Has hecho muchísimo producto, la verdad que da Sí, gusto, sí. da gusto.
Bueno, vamos a empezar por el brioche de aceite de oliva o el vegano, que me parece, lo hemos probado aquí antes y hemos llegado casi a un consenso de que es el que más nos ha gustado a todos, ¿no? Es un brioche bastante rústico, me gusta mucho el aspecto. Y bueno, esto es un poco el brioche que se hacía la gente que no tenía acceso a la mantequilla, el aceite. Y un poco voy a contar la receta. Esta tiene un sistema amasado parecido al del brioche, donde nos guardamos una parte del producto que vamos a incorporar en la receta para no agregarle todo eso de golpe. Esta lleva más o menos unos 30-32 minutos de amasado aproximadamente, porque la incorporación del aceite, la verdad que ha sido, la amasadora que tenemos era una masa muy pequeñita y no facilitaba un poco el amasado, pero bueno, en teoría estamos hablando de siempre de 25 o 30 minutos amasado máximo. Este lleva igualmente la harina Gold Medal, lleva un 50% de masa madre, lleva un 50% de agua, 40% de azúcar, 40% de aceite, un 1,8 de sal y nos hemos guardado un 0,6% de agua para hacer para poner agua al final del amasado, un poco, ¿no? Un añadido final. Exactamente. Entonces hemos hecho primero un amasado lento de 12 minutos sin sal, todos los ingredientes excepto el aceite, el agua del final del amasado y la sal. Le hemos agregado posteriormente la sal, hemos incorporado la sal 2-3 minutos más y luego poco a poco hemos ido agregándole aceite y hemos estado casi unos 15 minutos agregándole al aceite muy despacito, porque al agregarle la grasa empieza a resbalar y si agregamos mucho de golpe va a ser vamos a tener bastante dificultad a la hora de terminar el producto, ¿no? Entonces la idea es ir muy poco a poco, muy a hilo, ir agregándole el aceite a medida que le vamos metiendo la grasa y la va absorbiendo la masa, nos va a ser mucho más fácil irle agregando cada vez un poco más. Al final hemos agregado el aceite para el agua, perdón, del final para poder hacer el final del amasado y hemos amasado más o menos unos 6-7 minutos más con el último agua. La temperatura final del amasado ha sido 27-28 grados aproximadamente y lo hemos dejado 5 horas en una cubeta, lo hemos dividido, lo hemos boleado, lo hemos dejado que se relaje un poquito la masa, lo hemos preboleado, perdón, y luego lo hemos boleado y lo hemos marcado con un palo, le hemos hecho como una cruz con un palo hasta llegar prácticamente a la mesa, ¿no? O sea quedó bastante marcado. Un reposo en bloque a temperatura 5 horas. 5 horas. Sí. Y luego división, boleado, preboleado, perdón, 20 minutitos y luego el boleado final y el marcado. Y a la bandeja hasta el día siguiente, unas 12 horas a temperatura ambiente. Es importante que en todo este tipo de masas la temperatura final del amasado sea en torno a los 27, 28 grados como máximo, porque eso nos va a garantizar que hay una buena actividad bacteriana y que la masa madre esté activa, ¿no? Si estamos por debajo de esa temperatura vamos a tener problemas y si estamos por encima igualmente vamos a tener problemas. Entonces la temperatura ideal de final de estos amasados es 26, 27, 28 como máximo. Es lo ideal para no tener problemas, tener unos reposos adecuados y de una fermentación clavada de 12 horas, 14 horas. Bueno, lo hemos acabado como ya lo has visto. A ver, vamos a ver cómo van los bollos del horno, si te parece. Pues van cogiendo color. Muy buena pinta. Ahora sí te Hemos parece. explicado el brioche vegano, ¿verdad? Vale. Exactamente. Vale, y nos queda por saber cómo es la receta del bollo de leche gomero, ¿verdad? No, el bollo de leche ya lo hemos explicado, nos falta el cramiqué de pasas. Perdona, eso, el cramiqué de pasas. Ahora si quieres, más o menos digo con qué cantidad de harina hemos sacado estas piezas, porque son masas muy pequeñitas. Tienen un gran rendimiento, ¿no? O sea, porque al final llevan bastantes ingredientes. Pero bueno, el cramiqué de pasas nos han salido en todos los que hemos hecho nos han salido unas 11-12 unidades. Ahora nos va a explicar este, que es cramiqué de pasas. Sí, exactamente, este de aquí. Y esto llevaría un 100% de harina, un 100% de... Lleva un 60% de masa madre, no un 50%, lleva un poquito más. También lleva más agua y más huevos.
Un 30% de azúcar, un 75% de huevo y un 40% de mantequilla. Aparte de 1,8 de sal y al final un 60% de pasa. O sea, lleva bastantes pasas. Como estaba diciendo, todas las masas que hemos elaborado han sido masas de 1,5 kg o 2 kilos de harina. Depende de la receta, por ejemplo aquí hemos utilizado 1,5 kg de harina y nos han salido 11 piezas y media, 12 piezas de 600 gramos, con 1,5 kg. O sea, un rendimiento muy bueno. Muy bueno. Nosotros, el brioche, el bollo gomero y el vegano los hemos hecho con 2 kilos de harina. Y nos han salido igualmente unas 11, 12 piezas de cada receta. O sea que me parece interesante esto porque no hemos utilizado mucha harina realmente, ¿no? Sí, un coste a lo mejor más elevado, no lo sé. Al final, como utilizas, digamos, menos harina, rinde mucho más, al final el coste final del producto. Pero, bueno, quiero decir que con poca cantidad de ingredientes hemos sacado un montón de rendimiento, ¿no? Si te parece, podemos ir viendo las estructuras diferentes que hay, porque me ha gustado hacer 5 brioches totalmente diferentes, con diferentes ingredientes o cantidades de grasa diferentes, para que veamos también las diferentes estructuras que pueden salir con más o menos el mismo tipo de pan, aunque haya unas diferencias de grasa o de cantidad de grasa o de agua, ¿no? Sí, perfecto, pues vamos a ver la Entonces, vamos a sacar un cuchillito de aquí. Ostras, yo creo que... Por el brioche vegano, si te parece. Perfecto, sí. La verdad que es bastante blandito. Y una estructura de miga un poco más tupida. Es un pan que no crece mucho en la cocción, es un pan plano más bien. Pero como digo, el aceite hace que no tenga una estructura o sea, que no sea tan redondo el producto ni nada, al estar la grasa en estado líquido. Pero la verdad que es una maravilla de aroma y de sabor. De sabor, textura. Sí, sí, muy bueno. Aguanta blando pues 4 o 5 días perfectamente. Hombre, si está tapado con un plástico mucho mejor, porque al tenerlo un poco, dijéramos, reservado de las corrientes. Yo diría que más de una semana. Bueno, esto sería el vegano. Me parecía muy interesante, porque ahora, hoy por hoy hay mucha demanda de productos veganos, de productos que no... De hecho, es el preferido de los que hemos probado hoy. Allí Lo hago de vez en cuando, al 100%. ¿no? Porque al final yo estoy en un sitio que es un pueblo pequeñito, pesquero, de 5.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Y hombre, no tenemos esa gran afluencia de público entre semanas, a lo mejor algún fin de semana que otro. Voy aquí a ponerle 10 minutitos más aquí al horno. Le va subiendo la temperatura, me imagino, ¿verdad? Sí, vamos subiendo temperatura y tiempo al mismo tiempo, a la misma vez. Este es una masa mucho más hidratada, mucho más líquido, tendrá una estructura más abierta seguramente. Sus pasitas y la verdad que las pasas están hidratadas y tal con anterioridad y le dan una acidez particular a esta masa. También muy blando. Sí, la verdad tiene otra textura, tiene buena pinta también, tienen todos buena pinta. ¿Qué vamos a hacer? Muy blando y que la verdad que este es un producto, es de los que más me gusta a mí. Por sabor me encanta este, pero como producto este me parece un producto muy bueno. De textura. Sí, sí, sí. Aparte es muy vistoso, es una pieza muy bonita. Bueno, vamos con el bollo gomero. Este me trae muchos recuerdos a mí porque al final tuve una abuela de La Gomera y es un producto con el que he crecido, ¿no? Dijéramos que es como producto sería el más pobre de grasa, dijéramos que es el menos grasa que tiene, ¿no? Está aromatizado, tiene anís verde. No sé si aquí son muy fan en Zamora del anís verde. Creo que hay productos de Semana Santa con anís, ¿no? Sí, algunos de Semana Santa. Y yo recuerdo la rosca de San Antonio. Bueno, esta mañana probé la aceitada, ¿no? Que tiene anís, también, tiene anís. sí, Me sí, gustó sí. mucho, estaba muy bueno.
Como te digo, también muy blando, se recupera súper bien. Es un pan que tiene también leche, aparte de huevo, harina, azúcar y demás. Y tiene su aromatización de canela, limón y bueno, es un pan que también es interesante. Como te digo, más dulce, ¿no? Queda también una miga interesante. Y el brioche, aquí lo tenemos cortado, pero bueno, vamos a cortar este también. El brioche natural, que no es un panetón, es un brioche, es totalmente diferente. Una estructura un poco más cerradita también. Tiene una estructura de la miga bastante buena. Muy algodonada. Muy buena pinta, la verdad. Sí. Tiene muy buena pinta. Me dan ganas de comérmelo, lo que pasa es que no puedo con la mascarilla. Con Pero la bueno. mascarilla no podemos. Pero sí, es un brioche que tiene también es muy blandito, muy fácil de comer y realmente es un peligro. Yo, por ejemplo, esto lo utilizo también para hacer, ¿cómo se dice? Semana Santa, torrijas. Torrijas en Semana Santa. Sí, yo hago torrijas, las corto en disquitos, o sea, en rodajas y lo aromatizo con leche, huevo, con yema, azúcar y tal, y lo hago al horno, no lo hago frito. Me gusta, pues ya aquí hay bastante grasa como para freírlo también, ¿no? Entonces lo hago al horno, 5 minutos a 15 o así, y queda perfecto. Bueno. Y bueno, estos son los brioches así y tal, nos faltaría el panetón. Si te parece, ahora has explicado un poco el brioche, vamos a ver un vídeo de una receta de Florindo Fierro también. Muy bien. Ver el amasado, el vídeo completo amasado, formado, al horno sería un brioche o roscón de Reyes, ¿vale? Con Ariadna Golmeda también. Ariana Golmeda, por supuesto, eso sí.
Bueno, seguimos. Estoy viendo que ya están entrando algunas preguntas por el chat de YouTube. Podéis ir haciendo preguntas a través del chat y luego al final de la masterclass pues ya os las iremos resolviendo, ¿vale? Vale, pues Alexis, si te parece, seguimos con las recetas que has hecho hoy. Sí. Nos queda por ver masas hojaldradas. Sí. Has hecho, Bueno, he hecho una realmente, la masa de croissant. Has hecho una masa con diferentes Sí. estructuras. He hecho una masa de croissant que creo que es una masa muy versátil, donde se pueden sacar infinidad de piezas. Y hemos hecho un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer. Y veo que has hecho croissant clásico, Sí. napolitana de chocolate, Caracolas y caracola crema pastelera y lo voy a decir bien esta vez. Chausson pom. Bueno, Voy vas mejorando. Bueno, pues sí, hemos hecho una receta de croissant clásico. Bueno, yo hago el croissant con mantequilla. Entonces hemos hecho este croissant con, como te digo, una receta clásica de croissant. Si quieres digo un poco los porcentajes que hemos utilizado. Pues sí, si nos cuentas la receta, pues Sí. mejor. Repito, quien quiera la receta, yo la voy a dejar aquí para que quien la quiera que la pida y a través de la de Molinos del Duero se pueda conseguir, espero, ¿no? Sí. Llevaría un 100% de harina Gold Medal, un 2% de sal, un 4% de levadura, o sea, 40 gramos por kilo, 20 gramos de sal por kilo, 140 gramos de azúcar, un 14% de azúcar, un 50 gramos de huevo por kilo, 405 gramos de agua y 150 gramos de mantequilla, un 15%. Esto ha sido la masa de todos estos productos. Sí. Bueno, se puede hacer infinidad de cosas, ¿no? Pero bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con una misma masa. Hemos hecho, bueno, y después yo pongo 500 gramos de mantequilla por cada receta de esta, para plegar. Siempre mantequilla, no margarinas ni nada de eso, siempre mantequilla, si es posible de buena calidad y ya está. Yo siempre hago para este tipo de masas un amasado lento y rápido y no lo amaso demasiado, intento que sea un amasado de 5 minutos. Nos sabéis al horno. A subir temperatura otra vez, me imagino. Sí, esto vamos a darle 2 minutillos más. Ajá. Y ahora lo sacamos en un momento. Y tengo por aquí aquel que sonó ya, entonces si quieres, ¿qué podemos hacer? ¿Lo sacamos primero? ¿Explicamos Sí, ahora? si está ya lo vamos Sí. sacando y luego seguimos. Vamos a sacar el este de aquí, que si no se nos va a quemar. Para que vean también el resultado una vez cocido del vegano. Este incluso ha quedado bastante mejor que el que cocinamos esta mañana, me parece un poquito mejor. Ha quedado muy bien y huele muy bien. Sí, sí. Sí, la verdad que ha cogido un poquito más de volumen, también es porque estaba más reposado en frío. Entonces ha entrado más fría la masa y ha cogido un poquito más de Claro, al de entrar más volumen. fría, con menos temperatura Sí. en el horno. Igual podemos partir uno después, igual hay diferencias en la estructura Vale, de la miga sí, también. Y vamos a sacar por aquí el bollo gomero. ¿Sabes que en La Gomera es el único sitio donde hay un idioma silbado? ¿Eso lo sabías ¿Sí? tú? No lo sabía. Sí, hombre. En La Gomera podemos entendernos silbando. Yo no sé silbar, ese es mi problema. Qué pena, porque lo siguiente era... A ver, dinos una palabra. Tengo un 30% gomero y no sé silbar. ¿Cómo es posible eso? Te íbamos a pedir un silbido, pero bueno. ¿Qué va? No puedo. Soy la vergüenza de los gomeros. Bueno, ¿por dónde íbamos? Vale, seguíamos con las masas hojaldradas. Vale, ya habíamos dicho la receta, estamos hablando del amasado, ¿verdad? Exacto, sí. Siempre doy un amasado lento y rápido, entonces intento no amasar demasiado, sobre todo con esta harina que tiene mucha fuerza, y yo lo que hago es que le doy 5 minutos en velocidad lenta, o sea, fresado, y 5 minutos solamente de amasado. Lo que hago posteriormente es dividir las piezas yo hago, por ejemplo, 1800 de masa y 500 gramos de mantequilla por cada pastón, dijéramos, ¿no? Entonces divido en piezas de 1800, lo tapo con un plástico y lo dejo descansar unos más o menos 40-50 minutos, una hora. Luego esos pastones los hacemos en piezas de 40 por 30 aproximadamente, o sea, la mitad de una lata. Con un rodillo los tiramos, los filmamos bien y lo metemos al congelador aproximadamente una hora. Podemos darle incluso la vuelta a la mitad del tiempo y luego lo que hacemos es meterlo en la nevera 12 horas más. Con esto conseguimos que la masa se relaje mucho,
Paramos la congelación para poder parar la actividad fermentativa que hemos dado en el reposo en bloque, un poco frenar esa actividad. Y el reposo tan largo en nevera nos da una mayor extensibilidad de la masa. Aparte de que la harina Gold Medal tiene mucha fuerza, tiene una gran elasticidad, extensibilidad. Elástica, sí. Entonces eso nos ayuda un poquito más a poder estirar la pieza mejor, sin rotura, sin después que haya mucho desgarro. ¿Te he entendido bien? Por frío pasa. Sí, yo lo meto 12 horas en frío porque me parece que esa maduración le da mejor sabor y le da mejor estructura a la pieza final. ¿A qué temperatura? 4 grados. A 4 grados, Sí, vale. lo dejo 12 horas a 4 grados, es decir, yo cuando quiero hacer croissants siempre empiezo el día antes, hago mi masa, hago mi amasado corto, mi fermentación en bloque, freno esa fermentación en congelación y posteriormente paso a la nevera 12 horas. Ajá. Al día siguiente ya me pongo a coger las piezas y a laminarlos. Todas estas piezas tienen un pliegue doble y un pliegue sencillo. No sé, puedo a lo mejor con no sé si tenemos una pizarra a mano aquí, podría Sí. ponerlo. Espera un momento, ¿qué tal? Sí. Para explicar lo que es un pliegue doble y un pliegue sencillo, para quien no lo sepa. Por ejemplo, yo lo he hecho todo doble y sencillo, un poco para simplificar, pero por ejemplo en las napolitanas a mí me gusta hacer 2 pliegues dobles. Me parece que queda un poquito más apretado y queda con una estructura un poco mejor. Entonces, haríamos primero... Pues espera un momento que vale. va a poner la cámara. Ok, Vale. Hay un problema con el sonido, por lo visto. sí. Vale. ¿Está ya? Vale. Pues Seguimos. perdón. Vale, pues si queréis va a hacer una pequeña explicación en la pizarra. Si podéis enfocar la pizarra, por favor. Sí. Como decía el croissant, vamos a hacer un pliegue doble y uno doble, más uno sencillo. Si tuviéramos... Y esta, tendríamos que doblar sobre ella misma para, dijéramos, tener después una estructura más o menos así. Y después, esto nos quedaría, dijéramos de frente, nos quedaría una parte, otra y otra. Es decir, tendríamos masa, mantequilla y masa. Esto sería el pliegue doble. Yo empiezo siempre con uno doble y después uno sencillo, que es el típico de libro. Que sería, la masa sería así y después así. Nos quedaría así, a ver si dibujo bien. Ahora es que se me ve mi lado más artístico, que no es muy bueno por lo que yo veo, ¿no? Y este sería el sencillo, que sería como de libro. Ajá. Después yo lo que hago es extender la masa a más o menos esta cantidad de mantequilla y de masa, la extiendo a 80 de largo por 40 de ancho. O sea, la pieza final que yo quiero conseguir sería más o menos, 56 aquí y 80 aquí. Y los triángulos serían aproximadamente de 28 por 8. Ajá. Para hacer la pieza clásica, que sería croissant. Aquí tendríamos 8 y aquí tendríamos 28. O sea, un pliegue doble, un pliegue sencillo, estirarlo a 56 de ancho por 80 de largo y hacer estos triángulos que llevarían 8 de base y 28 de largo. Ajá. Nos saldrían aproximadamente unas 30 piezas por pastón de croissant, ¿vale? Yo lo que hago es, entre vuelta y vuelta, damos un descanso de aproximadamente 40 minutos. Podemos meter 15 minutos al congelador y el resto del tiempo a 4 grados. Un poco para que la masa se le quite la tensión de haberla tirado. Y entre vuelta y vuelta es importante para al final tener una pieza regular, no tener desgarros, etcétera. Si te parece, pasamos a abrir una, Sí, vamos a ver una la pieza de estructura croissant. del hojaldre, cómo Hemos está. tenido la pieza fermentando a temperatura ambiente, aquí lo mismo. Yo no me gusta mucho forzar la pieza. Aquí tenemos aproximadamente unos 24 o 25 grados. Ha estado aproximadamente unas 3 horas fermentando, ¿vale? Ya te digo que el aspecto es, vamos, espectacular, ¿no? Lo siguiente. Y voy a confesar que durante el vídeo hemos estado probando los brioches y estaban los dos, el vegano y el otro, buenísimo. Una amiga No nos muy hemos podido abierta. resistir. Se dan cuenta, hay un brillo bastante visible en la miga. Eso es, la verdad que es un aspecto muy bonito. Y ha tenido un desarrollo impresionante en el horno. Sí, sí, sí.
La verdad que tocaban los croissants con la bandeja. Este sería el croissant, la pieza más clásica, ¿no? Las caracolas, siempre parto siempre del doble y del sencillo. En el caso de las napolitanas podemos hacer dos dobles, nos queda una estructura un poco más regular. Las caracolas hemos hecho una crema pastelera clásica con un poquito de limón, y las pasas hemos utilizado las mismas de Créamigué, que estaban maceradas con antelación. Hemos hecho un cilindro, hemos estirado igual a 56 por 80 de largo, hemos estirado la crema, lo que he dejado una banda en la parte baja para pintar con huevo. He estirado aproximadamente unos 300 gramos de crema dentro y le he puesto unos 200 gramos de pasa. Hemos hecho un cilindro y lo hemos cortado a 2 centímetros de grosor, y tenemos aquí la pieza. Bueno, se ve incluso por aquí, se aprecia un poco mejor por la parte de la bandeja, pero bueno, la pieza sería esta. Y bueno, este sería el interior. Vaya pinta. Luego tenemos el famoso, ¿cómo es? Sachon Sach- Pom. Sachon Pom. Ahora ya casi lo he dicho. Sachon bien. Pom. Tenemos que irnos los dos de vacaciones a París, yo creo. Pues esto lo que he hecho es una mermelada con manzana golden. Por ejemplo, he cogido la mitad de las manzanas, las he troceado y las he cocinado en el microondas. Las he puesto 15 minutos en el microondas, bien filmado, bien filmadas, para que se ablanden y se cocinen, dijéramos, en su propio vapor. Y la otra mitad la he cocinado con un caramelo. He hecho con unos 25 o 30 gramos de azúcar moreno, he hecho un caramelo y le he puesto como unas 5 o 6 piezas de manzana troceadas. Y las he rehogado en ese caramelo durante más o menos unos 10-12 minutos. Luego le he agregado, o sea, se va a hacer una mermelada muy suavecita. muy suave. Y lo que he hecho es, vamos a parar aquí. Sí. Lo puse a funcionar sin darme cuenta. Eso. Ahora. Le agregué el resto de las manzanas y he dejado una parte muy compotada y la otra con la manzana un poco más entera, para que se note un poquito más la fruta. O sea que se notará dentro los trocitos de manzana. Debería. Entonces hemos cortado con un cortapastas de Sachon Pom, que es más o menos un cortapasta rizado de unos 17-18 centímetros de largo por unos 10 de ancho. Hemos cortado piezas en el pastón igualmente de 80 por 56. Y estas sí nos han salido una cantidad de piezas inferior, pero más o menos han salido unas 22 piezas aproximadamente. No está mal tampoco. Y vamos a cortarlo. Ahí se ve más o menos la estructura y la compota de manzana. Esto, como te digo, es un producto que se hace normalmente con hojaldre y no con bollería fermentada, pero bueno, me parecía que es una pieza que funciona muy bien y es muy golosa, dijéramos. A todo el mundo le gusta la manzana con una pieza de bollería, ¿no? Muy interesante, la verdad. Y por último la napolitana o el pan chocolat, como se llama en Francia. Pan chocolate. O chocolatín. Pan chocolate. Aquí los especiales que son los franceses, que debaten en donde están los diputados y tal, como se llama, la Cámara de los Diputados, si hay que llamar a un producto pan chocolate o chocolatín. Eso solo pasa en Francia nada más. Sí, bueno, le dan su valor añadido, digamos. Exactamente. Como digo, la napolitana es interesante hacerla con 2 pliegues dobles. Yo, por simplificar, he hecho el mismo pliegue doble y sencillo que en el croissant, en la caracola o en el Sachon Pom. Y hemos puesto 2 barritas de chocolate de aproximadamente unos 4 o 5 gramos cada una. O sea, simple. Y ahí tendríamos la estructura de la... Pues también. Muy abierta. También muy buena pinta, la verdad. Da ganas de comérselo. Ya nos quitaremos la mascarilla luego, cuando podamos. Bueno, hay gente que le gusta con más chocolate, a mí me gusta con un poquito de chocolate de calidad. O sea, no mucho malo, sino poco y bueno. Breve y bueno, 2 veces bueno, se dice el dicho, ¿no? Nos quedaría solo panetone, ¿verdad? Sí. Luego, si quieres, hablamos del panetone, pero me gustaría preguntarte algo que le pregunto a todos los que han ido pasando aquí en directo. Tú vendes pan, también haces pan en tu... Sí, sí, vendo pan, sobre todo vendo pan. ¿Vendes de todo tipo de panes, integrales? Sí. Centenos, Hacemos pan de centeno 100%, integrales, espeltas, hacemos baguettes, hacemos... Bueno, yo tengo
francesa, entonces hago más tipo baguette también y toda esta cosa. Ajá. Hacemos pan de fermentación diarias y bueno, son más o menos una variedad, unos 10, 11 panes. Refrescar, aparte tengo una máquina que me lo mantiene en unas condiciones siempre muy buenas, pero bueno, depende del producto. Por ejemplo, para la bollería utilizo masa madre sólida, pero cojo esa misma masa madre líquida y la convierto en masa madre sólida. No tengo 2, 3 masas madre. Vale, con una vas jugando luego. Claro, si quiero porcentajes. centeno, agarro siembro centeno y agua con masa madre líquida de trigo, de T80, y luego la refresco 2 o 3 veces y ya tengo centeno 100%. Vale, vale. Vale, pues si os parece, ya vamos hablando de la Ariana Gold Medal, toda la masterclass. Os voy a hacer una pequeña presentación de la Ariana Gold Medal, ¿vale? Como os decía, la tenemos en el catálogo que está en Molinos del Duero. ¿Vale? La Ariana Gold Medal, como veis en la presentación, es del grupo. ¿Vale? Es un poco el formato, que es saco de 25. ¿Qué es la Ariana Gold Medal? ¿Vale? Primero vamos a saber lo que es la Ariana Gold Medal. Es una harina de gran fuerza, muy muy fuerte. Es súper fuerte, ¿vale? De calidad superior y está elaborada con trigos de alto contenido en proteína. Luego entraré más en el detalle técnico de W, de porcentaje de proteína, etcétera. Digamos que, claro, estos trigos pues es un buen trigo seleccionado y lo que decía antes Alexis, a pesar de que es una harina muy fuerte, se trabaja muy bien, es muy extensible, es fácil de trabajar en masa y también pues tiene un aroma y un sabor muy potente. Como todas nuestras harinas del grupo, lleva su parte de germen, que es donde están concentrados los aromas. ¿Vale? Lo que os decía, en características técnicas está, como veis ahí, entre 480 y 530, bueno, suele estar siempre por encima de 500 W, es decir, muy fuerte, y de proteína en torno al 16%. Y pone que es muy extensible, lo que os decía antes, con unas características organolépticas potentes. Como todas las harinas del grupo, la Ariana Gold Medal es sin aditivos, ¿vale? Se comporta muy bien en masas enriquecidas, como veis en la foto, como habéis visto en toda la masterclass de Alexis García. Esto es un ejemplo de una masa enriquecida. También nos queda de ver, luego os pondremos un vídeo de Florindo Fierro con Ariana Gold Medal pan de cristal. Esta foto, como veis, es un ejemplo de pan de cristal de 100% de hidratación, es decir, 1 kilo de harina, 1 litro de agua. Veis ahí que tiene unos alveolos enormes. La verdad que estos tipos de panes con altas hidrataciones están funcionando muy bien, están entrando muy bien en el mercado. También se comporta bien en panes artesanos de alta hidratación, como puede ser un pan gallego, el pan de cristal que decíamos, o panes de hidrataciones bastante altas a partir del 90%, reposos muy largos, largas fermentaciones. Ahora lo que se está poniendo muy de moda para diferenciarnos un poco en los panes son añadidos otros tipos de cereales que pueden ser como el centeno, bajos en gluten, o sin gluten, tipo maíz, tez y otro tipo de cereales. Ahí veíais un ejemplo de una harina con maíz, o sea, una Ariana Gold Medal, un pan de Ariana Gold Medal con maíz. Y este es un ejemplo de Ariana Gold Medal, un producto típico en Cataluña y en la zona de Valencia, de coca dulce, que también está muy de moda en la zona de pastelería de Cataluña y Valencia, cada vez va más, la verdad. Y luego, esto lo he sacado de un informativo de La Sexta, que si os fijáis pone en la diapositiva cuál es el secreto del roscón de Reyes. Y si os fijáis bien en la segunda diapositiva, el secreto del roscón de Reyes es nuestra harina Ariana Gold Medal. Si os fijáis a la derecha se ve claramente que es nuestro saco de harina. Lo quería poner como curiosidad. Para masas de alto contenido en grasas y azúcares y huevos, como veis en la foto, un ejemplo de roscón de Reyes. Y también funciona muy bien en panetones. También lo ha utilizado hoy Alexis. Luego veremos la estructura, os explicará la receta del panetone. Esto es una foto, un ejemplo de panetone. ¿Vale? Brioche,
también lo hemos utilizado hoy para brioche, ejemplo de brioche. Y vamos a seguir, como os decía, con una receta de Florindo Fierro, de amasado, boleado, formado y horneado de un pan de cristal. Vamos a elaborar un pan de cristal. Para eso necesitamos una harina de gran fuerza que tenga mucha proteína, y necesitamos el agua, y necesitamos hacer primero un proceso que se llama autólisis. En ese proceso añadiremos la harina y una parte del agua y lo dejaremos descansar unas horas con el fin de hacer ese gluten más extensible y que luego podamos tener un alveolado mejor en la miga. Una vez pasado el proceso de la autólisis, procedemos al proceso de amasado y nos queda el resto de ingredientes. Aquí solamente teníamos la harina Golmedan, una harina fuerte, la harina Golmedan, y una parte del agua, solamente eso, y solamente lo habíamos remojado, lo habíamos hidratado con agua. Nos falta ahora que añadir el resto del agua, nos falta toda la sal y nos falta también la levadura, y ahora vamos a proceder al amasado. Vamos a proceder a hacer el pliegue al pan de cristal. Pues una vez que hemos volcado la masa encima de la mesa, que hemos enharinado bien la mesa para que no se nos pegue, y lo tenemos ya volcado encima de la mesa, entonces lo vamos a cortar en unas tiras. El pan de cristal al horno. En este momento procedemos a sacar del horno el pan de cristal. Pues aquí ya tenemos el pan de cristal horneado y vamos a proceder, vamos a abrir uno. A ver lo que ha ocurrido aquí. Bueno. Aquí lo tenemos.
Bueno, seguimos con Alexis García y ahora, si te parece, Alexis, nos gustaría saber alguna receta de panes que sueles utilizar allí en 100% Pan y Pastelería. Sí. ¿Cuál ¿Cómo es cuál? ¿Cuál te interesa? Yo sé que utilizas harina tradicional zamorana. Sí. O por ejemplo, con harina tradicional zamorana, una baguette rústica con algo de centeno. Sería más o menos un 10-15% de centeno integral, Ajá. de Molinos del Duero, harina tradicional zamorana, y estoy trabajando más o menos esos panes al 75-77% de hidratación. Ajá. Y por ejemplo, esas baguettes las fermento en cubeta. Hago un amasado en velocidad lenta, más o menos unos 12 minutos en velocidad lenta. Hago una autólisis primero, de unos 3-4 minutos de donde pongo solamente la harina y el agua, y pongo más o menos aproximadamente un 65% de hidratación. Y luego lo que hago es, pasado más o menos una hora, hora y media, hago el posterior amasado, que le doy 12 minutos en velocidad lenta y más o menos 1 minuto o 2 en velocidad rápida, donde agrego la parte final del agua. La masa madre que utilizo en este caso para este producto es masa madre líquida, pongo más o menos un 30% aproximadamente, y yo se lo agrego a la mitad del amasado. Y de sal estoy trabajando más o menos al 22%, al 22 gramos por kilo, perdón. Y después lo que hago es darle un reposo en cubeta a temperatura ambiente aproximadamente de 40-50 minutos, y luego lo bloqueamos en frío a 6-7 grados hasta el día siguiente. Al día siguiente lo dividimos, lo prevoleamos y luego le damos más o menos un reposo de 40-50 minutos, lo formamos a mano, yo hago todo el pan a mano, y le damos aproximadamente unos 45-50 minutos de fermentación a temperatura ambiente y al horno. 240, unos 28-30 minutos, sí, aproximadamente. Y le hago unas puntas, una baguette muy rústica, muy hidratada, un alvéolo bastante curioso. Horneado más o menos unos 30 minutos, 240 con vapor y listo. 240 y listo. Sí. Bueno, Esa es una de las recetas de la baguette que más se venden en la tienda. Y no sé si te interesa, por ejemplo, con la que gané la miga de oro. Pues sí, cuéntanos un poco la receta con la que ganaste miga de oro. Exactamente. La ruta del buen pan. Exactamente. Esa receta la hicimos solamente con T80, utilizamos un 5% de centeno integral, y pues, de las harinas de Molinos del Duero que más me gustan, porque tiene un aroma súper bueno. El centeno integral me parece espectacular. Y lo hicimos con agua de mar. Entonces hidratamos la masa con agua de mar. Evidentemente, muchos clientes se pensaban que yo iba ahí en chancleta y en pantalón corto por la noche a buscar el agua a la orilla, no. Lo que hacía es que compramos ahí en las tiendas de productos ecológicos y todo este tema, hay agua de mar a la venta. Entonces un proveedor de aquí del norte de España pues tiene agua de mar cogida a 25-30 kilómetros de la costa, a no sé cuántos metros de profundidad. Y es un agua que tiene aproximadamente un 28%, 30% de sal. Yo lo que hice es recalcular la receta para agregarle la sal que le faltaba, que evidentemente era muy inferior el agregado de sal por la hidratación que tenía. El pan lo hidratamos más o menos al 82-83% con su autólisis, 3 horas en bloque, 30% de masa madre natural y más o menos, ¿qué te digo? Fermentación a 16 grados, pues unas 16-18 horas. Y después panes de kilo, más o menos aproximadamente, de 1 kilo, y una cocción de unos 50 minutos. Regresiva, así empezar con el horno un poco alto, ir bajando la temperatura, y en los últimos 10-15 minutos tiro abierto. Tiro abierto para la corteza crujiente. Exactamente, es una pieza muy bonita. Aparte, el utilizar agua de mar no simplemente una cosa simbólica, para mí significa pues eso, que yo estoy en una isla que rodeado de agua y bueno, que tenía ganas de utilizar esa... Tiene su gracia, es muy interesante. Sí, sí, nosotros realmente es una versión del pan de campo de toda la vida, o el pan, yo qué sé, de campesino, como tú lo quieras llamar, y nosotros lo vendemos en la tienda como pan de costa. Realmente yo tengo la tienda al lado de la playa y un poco me parecía simpático pues incluso bautizarlo de esa manera, ¿no? Como el pan de pescadores o pan de costa. Y otra curiosidad que tengo, sé que fuiste campeón de innovación de Madrid Fusión, ¿verdad? Sí, nadie lo dice bien, curiosamente. Uno dice innovación, otro dice revolución, como si fuera un... ¿Cómo es exactamente?
Revelación. Revelación, Sí, perfecto. sí, sí. Y Como- sé que hiciste una ponencia Sí, sí, sí. en Madrid Fusión y me gustaría que nos contaras un poco la experiencia Madrid Fusión. Bueno, la experiencia en Madrid Fusión, la verdad que fue fantástica. Primero, un honor que te inviten a un congreso internacional de esa talla, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en el concurso fuimos con un postre que llevaba cilantro, frutas exóticas, llevaba coco, fruta de la pasión, o sea, realmente era una cosa con la que me identificaba mucho. Y un postre muy ligero, poco azucarado, un poco en los estándares de sabores que se quieren buscar hoy, ¿no? Cosas ligeras, poco azucaradas, poco grasas y tal. Y después nosotros hicimos una ponencia en Madrid Fusión, que hicimos incluso un vídeo que está muy, muy chulo, que por ahí en las redes sociales está, que trata un poco de cómo influye el lugar donde vivimos en lo que hacemos realmente. En mi caso, que hago panadería y pastelería, cómo influye el clima, cómo influye el lugar, cómo influye los productos en la forma de pensar, en la forma de crear productos diferentes. Y porque a mí me gusta diferenciarme, ¿no? Y me gusta pensar que siendo isleño y estando a 2000 y pico kilómetros del continente, pues necesito y debo tener una forma de hacer las cosas diferentes, ¿no? Por la climatología que tenemos allí y por los productos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar plátano, fruta de la pasión, mango, productos que yo puedo conseguir cerca de casa, que son productos de cercanía, y un poco me gusta tomar un poco más la filosofía del cocinero, de utilizar productos de temporada, de kilómetro cero, y un poco eso llevarlo al pan y a la pastelería y a la bollería que hacemos. Y por eso el pan de costa y por este tipo de cosas, ¿no? Me gusta, creo que es la manera de diferenciarse y creo que sería muy bueno que todo el mundo tomara ese ejemplo para que pudiera ser, que el pan de Zamora fuera diferente, aparte por cultura y por el tipo de panes que ya existen aquí culturalmente, ¿no? Pues que, hombre, que sí, yo qué sé, Zamora es famoso lo invento, yo qué sé, cualquier producto particular, pues que podamos intentar darle el valor añadido a lo que hacemos con ese producto, ¿no? Y que sé que en Zamora no sea la misma pastelería o el mismo pan que en Madrid o que en otro sitio. Y esa un poco era lo que yo defendía, y la ponencia iba de pastelería y de paisaje y de producto. Bueno, creo que nos queda por ver el panetone, ¿verdad? Sí, nos queda por ver el panetone. Pues si quieres vamos a ver estructura interna. Si quieres explicamos un poco, porque es, digamos, la pieza más técnica o la más difícil. Bueno, realmente ha sido un reto hacerlo aquí porque es un producto muy complicado, que la masa madre hay que darle refresco varios días para tener una masa madre bien potente. Pues te felicito por haber quedado, vamos, de cine. Sí, sí. La idea es utilizar una masa madre como los culturistas, ¿no? Como que tiene que ir al gimnasio una semana y darle refrescos diarios 3 veces al día para que tenga una masa madre como súper activa y que pueda levantar el producto, porque el producto lleva una cantidad de grasa y de mantequilla pues bastante importante. Un poco te voy a dar Lleva 2 amasados. El panetón normalmente se hacen 2 o 3 amasados. El tener 2 amasados también nos da una miga muy suave, muy algodonada, y eso lo provoca, dijéramos, que al tener tanto tiempo fermentando y muchas horas en donde hay una actividad enzimática importante, los azúcares se descomponen y se convierten en dextranos, ¿no? Que son los azúcares que hacen que tenga una miga algodonada, una larga conservación, y es, digamos, la gracia del panetón es esa, ¿no? Es un producto que requiere eso, al menos 3 refrescos de la masa previos antes de poderse elaborarlo y 2 amasados. En primer amasado se pone harina, agua, más o menos un 53% de agua he utilizado yo. Yo hago una masa de panetón un poco más hidratada. Dijéramos que hay varias escuelas, ¿no? A mí me gusta la masa del panetón con un poco más de agua, ¿no? Entonces hemos puesto un 53% de agua, he utilizado un 30% de masa madre solamente, un 29% de azúcar, un 20% de yemas y un 43% de mantequilla. Esto lo hemos amasado, primero poner el agua y el azúcar, disolver el agua en agua más o menos tibia, más o menos de unos 35-38 grados, le agregamos el azúcar dentro y lo disolvemos para... Digamos que sería el primer amasado este. El primer amasado es este que te estoy explicando, ¿no? A eso le agregamos la masa madre y la harina y lo empezamos a amasar. A mí me gusta amasar en velocidad lenta, entonces estoy más o menos unos 15-20 minutos amasando en velocidad lenta hasta que tengo una malla del gluten muy desarrollada y muy fuerte. A partir de ahí empiezo a echarle yemas en primer lugar, y la cantidad de yemas se la echo en 2 o 3 tiempos. A medida que va absorbiendo le voy agregando más.
Y por último la mantequilla, que se la pongo siempre a temperatura ambiente. No me gusta utilizar temperatura fría ni demasiado caliente. Estamos hablando de 25 24 grados aproximadamente, ¿no? Que esté plástica y que se pueda absorber con facilidad. La mantequilla sí paso a velocidad rápida y se la agrego a velocidad rápida. Más o menos el amasado, el primer impasto, como dicen los italianos, más o menos son unos 25 o 27 minutos. Lo que hacemos luego es sacarlo de la amasadora, ponerla en una cubeta embadurnada con mantequilla, ¿no? Para que no se adhiera a la cubeta plástica. Y lo hicimos ayer como a las 8 de la tarde aproximadamente, y a las 8 de la mañana ya había triplicado el volumen. Estuve unas 12 horas fermentando a temperatura ambiente. Cuando está fermentando a temperatura ambiente, agregamos esa masa, la devolvemos a la amasadora de nuevo y le agregamos harina. En este caso, la primera masa y un 380 gramos de harina, es decir, más o menos un 38% del 100% de la masa. Un 28% de azúcar, un 10% de miel, un 24% de yemas, un 64% de mantequilla, un 2,4% de sal. Y luego posteriormente el chocolate o el que quiera de frutas, pues pasas, naranja y limón. Más los aromáticos, que viene siendo pasta de limón, pasta de naranja y vainilla. Entonces, una vez tengamos dentro la harina y la primera masa que hemos dejado fermentar 12 horas, empezamos a amasar siempre en velocidad lenta, aproximadamente unos, de nuevo, 10-15 minutos más, hasta que volvamos a tener una estructura de gluten bien desarrollada, una glutínica, y luego agregamos los azúcares todos juntos, la miel, en este caso, y el azúcar. La miel o azúcar invertido que utiliza la gente es para darle una, dijéramos, mayor conservación. Luego le vamos agregando las yemas poco a poco y por último la mantequilla y la sal. En velocidad rápida, en velocidad lenta le agregamos los frutos secos, o sea, pasas, naranja, limón o en este caso chocolate o los ingredientes que le queramos poner. Y después a mí me gusta dejar una parte de agua para el final del amasado, como hacemos en el pan, la última parte de agua. Y yo en este caso he puesto aproximadamente un 1,6% de agua más. Y nada, un poco de ralladura de limón, de naranja, aparte de la pasta de cítricos y la vainilla y poco más. Sí, almendra para decorar y... Lo hemos sacado de la amasadora, lo hemos dejado aproximadamente unos 30-45 minutos en bloque. Lo hemos dividido a piezas de 550 porque el panetón es de 500, o sea, lo que es el papel es de 500 gramos. Yo siempre pongo un 10% más del peso que lleva el producto. Por ejemplo, si fueran de kilo, pondría 1105, 1120 aproximadamente en el de kilo. En el de 500 pongo siempre 550 gramos. Sí, que vaya un poco más. Exactamente. Hemos dividido la masa a 550 gramos, la hemos prevoleado ligeramente y la hemos dejado descansar una media hora. A la media hora lo hemos boleado con la técnica italiana que se llama pillature. Lo hemos pitlado, dijéramos, lo hemos boleado al estilo italiano y lo hemos puesto en sus moldes y lo hemos directamente puesto a fermentar a 28 grados. Aquí sí he utilizado la cámara porque quería que salieran hoy, pues realmente si no, no hubieran salido hoy. Y lo hemos dejado fermentar aproximadamente unas 5 horas, más o menos, a 28 grados. Lo he metido, es una cosa que yo creo que cabe destacar, es que mucha gente lleva la masa muy arriba, muy cerca del borde del papel. Yo los meto siempre a 2 o 2 dedos y medio del borde, o sea, los meto con ligeramente poco fermentado realmente, ¿no? Le doy una fermentación por debajo del borde, unos 2 dedos y medio, o sea, unos 4 y medio, 5 centímetros por debajo del molde. Le he puesto una cubierta de almendra, que lleva almendra, clara de huevo, fécula de maíz, que evita un poco que pierda el crujiente pues rápidamente. Al final es un poco inevitable, por lo menos yo en Canarias, que pierda el crujiente, porque al final si está en un ambiente muy húmedo, pues lo acaba perdiendo, pero bueno, la fécula evita que se pierda muy rápidamente. Y azúcar y poco más. Entonces hemos puesto la cubierta del crujiente, le hemos puesto almendra laminada en este caso y azúcar perlado. Lo hemos introducido al horno con la misma técnica de cocción que hemos hecho con los panes de fermentación natural, los brioches de fermentación natural. Hemos empezado en 140 grados y hemos ido subiendo cada 10 minutos 10 grados, hasta tener en el interior, en el centro de la pieza, 93.
y lo hemos colgado y lo hemos sacado a que le dé el aire de Zamora para que esto se enfríe rápidamente. Los he visto colgados fuera. Sí, sí. Pero bueno, la idea es que estén colgados al menos 6-7 horas. Para que las grasas se estiren, se enfríe y no se caiga con su propio peso, porque incluso lo sacas del horno y al momento se están como bajando, ¿no? Tienes que incluso dar la vuelta rápido para que tenga una estructura, porque si la mantequilla está muy caliente, pues se colapsa sobre sí mismo, como si fuera un edificio o algo así, ¿no? Y una vez frío, pues nada, lo empaquetamos y es un producto que aguantaría en condiciones buenas, seguro 2 semanas y en condiciones ideales, pues 21 días, 22 días, en perfecto estado. Muy interesante. De hecho, su punto álgido de sabor está a los 5 o 6 días de elaborarlo, 4 días de elaborarlo. O sea, que va mejorando los 5 o 6 Va mejorando días. porque se van asentando los sabores y se va quedando con mejor aroma. 4 o 5 días sería el punto óptimo para consumir el producto. Perfecto. Y bueno, creo que es un producto que está de moda en España. Sí, se está poniendo de moda, es muy interesante por eso, por larga duración. Exactamente. La Ariadna Gold Medal va súper bien con el producto, tiene un desarrollo brutal y bueno, pero es un producto que nunca se deja de aprender de él. Hay que estar siempre constantemente haciéndolo. Y bueno, estoy súper contento por el resultado porque yo siempre, bueno, yo no soy muy creyente, pero cuando hago el panetón de repente me vuelvo creyente, empiezo a rezar, a presionarme cuando los meto al horno para que salgan bien, porque te mantiene esa tensión hasta que tú no ves que ya están bien, no respiras casi. Pues estos han salido perfectos, la verdad. Si quieres lo partimos sí, y vemos vamos a uno. ver si quieres la estructura interna. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto, ha quedado perfecto. La verdad que tiene un aroma increíble. Huele hasta por la mascarilla, como tú dijiste antes. Sí, nos traspasa la mascarilla. Sí. Y bueno, la verdad que no es por nada, pero soy un tío valiente y he hecho panetones aquí sin red, básicamente. Pues te ha quedado fenomenal, fantástico. Pero la verdad que ha quedado bastante bien. Ajá. Bueno, pues nos queda el turno de preguntas. Entonces, vamos a conectar, lo vamos a hacer hoy online, entonces vamos a conectar con María. Estáis a tiempo, si queréis, a través del chat de YouTube, nos podéis ir haciendo algunas preguntas, las vamos contestando, tanto de Alexis como a nosotros, de tema de harinas, lo que queráis. ¿Vale? Entonces, yo fui mister de mi pueblo hace muchos años, pero que no me pregunten por eso, por favor. Por guapo, quieres decir. Claro, hombre. Vale. Tenías ahí tantos títulos, digo. Sí, más que un noble casi, ¿no? Bueno, a ver, hola María. ¿Sí? Hola, ¿me escucháis? Sí, María, sí, te escuchamos. Perfecto. Hola a todos. Bueno, me presento, para los que no me conozcan, yo soy María, he salido en otros directos, formo parte del departamento de marketing y bueno, me he introducido en el directo aquí online para haceros algunas de las preguntas que nos están llegando por las redes sociales. ¿Vale? Voy a leeros algunas. Antes de nada, María, dinos dónde podemos ver los vídeos que antes Alexis de unas bases que habíamos hecho previas. No sé si está... Sí, bueno, los vídeos que hemos estado grabando durante las elaboraciones que ha estado haciendo Alexis entre ayer y hoy se irán subiendo poco a poco a nuestro Instagram, molinos_del_Duero, y también podréis ver algunos en YouTube. Iremos poco a poco subiendo el contenido y también Alexis, como bien ha dicho, nos pasa las recetas y también las compartiremos con las personas que quieran saber de ellas. Nos decían también por aquí en los comentarios si sería posible que estuvieran en gramos. Sí, claro, sí, por supuesto. Haremos el cambio en vez de porcentajes. Sí. Y bueno, os leo algunos de los comentarios. Me preguntan por aquí, Elena T. Hola, ¿cómo conservamos el brioche si no queremos comerlo el mismo día? Si no te lo quieres comer el mismo día, es que hemos hecho un mal trabajo. Porque tiene que estar apetecible, que te llegue a casa y dices tú, pensaba comérmelo mañana, pero lo voy a abrir hoy. Bueno, eso es para empezar, ¿no? Pero bueno,
Yo creo que si cuando haces este tipo de productos, la idea es conservarlos en una bolsa o filmados con film transparente alimentario o una bolsa plástica. Yo no soy muy pro plástico, soy bastante, dijéramos, no me gusta el plástico realmente, pero creo que es la mejor forma de conservarlo. También se puede congelar. Se puede congelar, evidentemente, es un producto que si tú lo proteges del frío, lo puedes congelar, aguanta mucho tiempo en el congelador. Y para descongelarlo, la idea es sacarlo del congelador y dejarlo a temperatura ambiente, no en la nevera. Temperatura ambiente sin destapar hasta que esté totalmente descongelado. Descongelado, muy bien. Otra de las preguntas que tenemos por aquí son: buenas tardes, estoy entre Albacete y Cuenca. ¿Dónde puedo encontrar vuestras harinas? Gracias. Esta es para Jesús. Vale, nuestro distribuidor en Albacete, Cuenca, es Exclusivas en Guindanos. También podéis poneros en contacto con nosotros y os pondremos en contacto con nuestro distribuidor en la zona y nos podéis localizar por el teléfono. ¿Cuál es nuestro teléfono, María? Recuerda nuestro email. El email al que pueden acceder es info@molinosdelduero.com y el teléfono es 980 53 51 83 86. Perdón. Dos teléfonos. Perfecto. Más preguntas, María. Sí, más preguntas. Otra que me llega por aquí es, como antes comentabas, Alexis, que se puede hacer masa madre líquida o masa madre sólida y que tú hacías el paso de una líquida a una sólida. ¿Cómo haces ese paso? ¿Cómo lo conviertes? Yo cojo una parte de masa madre líquida ya activa. Yo, por ejemplo, tengo una máquina de masa madre y lo que hago es refrescar esa masa madre líquida. Yo refresco normalmente 1, 3, 3, es decir, una parte de masa madre líquida, 3 partes de agua y 3 partes de harina T80. Yo refresco solo con una harina T80. Cuando lleva 4 o 5 horas de fermentación, recupero esa masa y le agrego una parte de masa madre líquida que está a 4 horas de fermentación y le agrego la misma cantidad de harina Gold Medal. Y mezclo y agrego el agua necesaria para tener una masa hidratada aproximadamente al 40-50%, muy seca. O sea, le voy agregando el agua muy poco a poco para yo obtener una masa que en condiciones normales sería hidratada al 40-45% de hidratación. Y el agua siempre tiene que estar a una temperatura de unos 35-38 grados. Y nada, pues yo lo paso por una laminadora, le quito todo el aire y refino la masa en la laminadora y lo dejo fermentar a temperatura ambiente, a 28-30 grados, unas 3 horas 30 minutos. Y luego vuelvo a repetir el siguiente refresco exactamente igual. Una parte de masa madre ya en este caso dura, una parte de harina y un 45% de hidratación. Y otras 3 horas y media a 30 grados, 28-30 grados. O sea, se hace 3 veces el refresco antes de empezar a hacer las piezas. Se puede hacer con 2 refrescos, pero tú tienes que estar bien seguro de que tu masa madre está muy activa. Eso se puede también ver que si en 3 horas y media te triplica el volumen, sabes que la actividad de tu masa madre está bien. Lo único que mucha gente dice que el tercer refresco es lo que te da la conservación, te da una mejor estructura y es más seguro hacerlo en 3 refrescos que con 2. María, ¿más preguntas? Pues entonces con tres refrescos. Sí. Otra de las preguntas es: ¿cuántos refrescos has hecho antes de la masa en cada elaboración de las que has hecho? 3 refrescos, siempre. Porque para todos has usado la misma masa madre. Exactamente, ¿no? Hemos elaborado una cantidad de masa madre dura importante y hemos ido poniendo los porcentajes que toca cada receta. Cada receta es diferente, pero en la masa madre siempre va a ser la misma. Partimos una masa madre dura de trigo. Vale. Luego me preguntan también, ¿qué fermentación tienes para los diferentes impactos? ¿Fermentación? ¿A qué te refieres con fermentación? Explícamelo un poquito mejor para yo entender. ¿Fermentación? Sí, ¿Tiempo? Sí. ¿Tiempo de fermentación? ¿Tiempo de fermentación o modo, en frío? ¿Cómo lo haces? No, temperatura ambiente. O sea, la fermentación para el panetón, yo la hago siempre a temperatura ambiente. Cuando yo hablo de temperatura ambiente, en Canarias hablamos de 25 grados, más o menos.
aquí ya es otra Claro, en cosa. Zamora pues tendrás que meterlo en una estufa o algo así. Si pones temperatura ambiente este año en Zamora, -7. No, temperatura ambiente, yo siempre hablo de mi experiencia, ¿no? Para mí la temperatura ambiente de mi obrador es 25 grados, más o menos. Entonces yo fermento, el primer impacto debería de estar en condiciones normales entre 10 y 12 horas a temperatura ambiente. Lo ideal, 12 horas. Si tarda más, hombre, es un producto muy sensible, dijéramos, ¿no? Entonces hay muchas variables, es muy difícil, tienes que hacer mucho para tú tener control absoluto del panetón y aún así el panetón te controla a ti, no tú al panetón. O sea, es un producto muy especial. Pero si, por ejemplo, tardara 15 o 16 horas, no hay que asustarse. Simplemente hay que dejar que triplique el volumen, es importantísimo, que triplique o se multiplique por 4 el volumen de la masa inicial. Y si ha tardado 16, 18 horas, simplemente hay que probarlo. Y si notamos dulzor y no notamos ni acidez, podemos seguir con el proceso adelante, sin miedo. Vale, luego también me preguntaban por temperaturas de fermentación. Supongo que en cada pieza de las que nos has enseñado ahí en la mesa. Sí, toda si esta tienes... parte de brioches de fermentación natural hemos fermentado a temperatura ambiente. El panetón, el primer impacto a temperatura ambiente y el segundo impacto a 28 grados, 4 horas y media aproximadamente. Y los croissants a temperatura ambiente. Lo hemos puesto en un carro, protegidos con un poquito de plástico alimentario para que no cojan corteza. Y han estado 3 horas aproximadamente, no sé qué temperatura puede haber aquí, a lo mejor, pues lo veo aquí, 24,4 grados, está aquí dentro. 3 horas a 24 grados. ¿Y la temperatura del amasado, de la masa? Del croissant, aproximadamente unos 22-23 grados. Y de las piezas de bollería, de fermentación natural, las piezas estas de gran formato, la temperatura final, todas han estado entre 27, 28, 26,5, 27,5, ninguna ha pasado de 28,5 grados. 28 ha sido el máximo, creo que fue en el de aceite, en el vegano, porque el amasado se prolongó casi hasta los 35 minutos, porque el tipo de amasadora y la cantidad de producto que tenía no eran adecuados, y me costó un poco más agregarle la grasa, pero salió a 28 más o menos. Vale. Otra de las preguntas, buenas tardes, soy Genís. Hola Genís, en Cataluña, ¿quién es el distribuidor? Nuestro distribuidor en Cataluña es Ramón Cusiné Gil. Vuelvo a decir lo mismo, si queréis os podéis poner en contacto con nosotros y nosotros ya os ponemos en contacto con nuestro distribuidor. Sí. También me preguntan, respecto a lo que acabamos de decir, si tarda 8 en vez de 12 horas, es malo. Si tarda 8 es malo también porque está muy acelerado. Debería tardar entre 10 y 12 horas el primer impacto. Y el segundo, la fermentación final, está entre 4 y 6, 8, depende. Depende, pero lo normal es 4 o 6 horas. Ahí en ese baremo sería lo idóneo, en condiciones ideales sería lo que tocaría. Luego hay, más que preguntas, hay afirmaciones, Alexis, de que es el mejor panetone que han comido nunca, los croissants igual. ¿Los míos? Sí, los ¿Estás segura? tuyos. Yo creo que te estás equivocando. ¿Tienes algún fan? Juan Gami, sí, seguro que sí. Bueno, intentamos hacer un trabajo sobre todo con cariño y con dedicación y con pasión, que es lo que toca, pero bueno, la verdad que yo en esta casa, en Molinos del Duero, me siento muy identificado porque yo veo que los mismos valores que yo tengo como pastelero, como profesional, como panadero, los encuentro aquí, en esta casa. Entonces, la verdad que no lo dije al principio, me encantaría agradecer el que me hayan invitado aquí a conocer estas instalaciones que son preciosas, por otro lado. Y la verdad que me siento como en casa y me siento que la filosofía de esta casa es la misma que yo tengo. Y eso es muy importante para tener buena sinergia entre productor y, digamos, el que coge esa materia prima y la elabora, ¿no? Pues muy agradecidos nosotros también. Sí. No sé si queda alguna pregunta, María. Bueno, yo le tengo una pregunta para Alexis, mía, la eterna pregunta. Que no sea difícil, ¿eh? Siendo panadero y pastelero, ¿podrías elegir entre alguna de las dos? Pero eso es como cuando te preguntan quién prefieres, a tu madre o a tu padre. A tu madre, tu padre. Bueno, yo lo tengo claro, ¿eh?
Pero Sí, no, la pastelería y la panadería para mí son dos cosas radicalmente opuestas en cómo hay que tratarlo, ¿no? Dijéramos. trabajar. La panadería para mí, yo al final vengo de familia de panaderos y la panadería la siento muy, digamos, de corazón, ¿no? Una cosa que me nace, que me encanta hacer porque es lo que, dijéramos, donde me he criado y es lo que me gusta hacer. Y la pastelería saca a mi lado, dijéramos, más creativo. Soy una persona un poco, soy un tío bastante inquieto, ¿no? Me gusta hacer cosas diferentes y la pastelería me da margen para hacer cosas, innovar, hacer creaciones. Es un poco más libre en el sentido de que no es tan tradicional. Pero es lo que me gusta. La pastelería me da juego para innovar y la panadería me gusta tradicional, me gusta como siempre. Masa madre natural, agua y sal. No quiero tampoco mucha historia. Si, bueno, utilizo levadura en algunas piezas, pero utilizo siempre una pequeña cantidad, largas fermentaciones, porque creo que es lo que hay que hacer. Y sobre todo me gusta respetar el producto. Si el molinero en este caso no le pone aditivo a la masa, hace moliendas lentas para no calentar las harinas, para respetar el cereal, se preocupa por el campo, yo tengo que hacer lo mismo con ese producto, ¿no? Tener respeto hacia ese producto, hacia el trabajo que ha hecho otra persona, que ha sido un trabajo que le ha puesto mucha pasión, mucho amor también para que salga bien. Y yo tengo que intentar tratar ese producto de la mejor manera posible para seguir, digamos, el camino que alguien inició, ¿no? Plantando un cereal en el campo. Sí, sí, estamos en la misma filosofía completamente, la verdad, que ha sido un placer. Pues María, recuérdanos el próximo directo, por favor. Sí. Bueno, el próximo directo es el lunes, día 15 de marzo, será a las 11, de 11 a 12 y media, se titula Eneagrama del pan que soñamos. Estaremos con chefs reconocidos como puede ser Jesús Monedero, Rubén del restaurante La Sal, de aquí de Zamora. También tendremos con nosotros a Luis Alberto Lera, del restaurante Lera, y habrá alguna sorpresa más. También tenemos comentarios de Alexis que hemos dejado grabados, y el directo va en torno a poner en valor el pan en la restauración, que tenga su lugar en la mesa como otros alimentos, y bueno, girará un poco en torno a eso. Será, como hemos dicho, a las 11 y bueno, podéis verlo en retransmisión en directo desde YouTube, aquí mismo. Os colgaremos la cuenta atrás para que podáis seguirla, y también os invito a que nos sigáis en el resto de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter. Desde ahí cuelgo contenido exclusivo que no enseñamos a lo mejor en los directos, también los vídeos que hemos grabado de Alexis más de cerca con él, preguntándole algunas cuestiones o grabando cómo elabora croissants o otro tipo de elaboraciones, y bueno, un poco todo eso. Y el email info@molinosdelduero.com, todas las preguntas que tengáis o dudas, y también eso, las recetas las subiremos, así que nada. Vale, sí, Jesús. Y encantada de Jesús Monedero del estar restaurante aquí. El Palio también va a estar con nosotros. Sí. Vale. Pues nada, os voy a recordar brevemente nuestros puntos de venta. Como hemos dicho a lo largo de esta retransmisión o de esta masterclass, a través del distribuidor, y os pondremos en contacto con el distribuidor de la zona. También a través de nuestra página web, venta online, que es www.harinatradicionalzamorana.com. También os podéis poner en contacto directamente con nosotros vía telefónica o por mail, para que os derivemos al comercial de la zona o a la parte del distribuidor. Y también estamos presentes en algunos lineales de supermercado, ¿vale? Entonces, pues yo personalmente quería agradecerle a Alexis. Ha sido un placer que estés aquí con nosotros, la verdad. Igualmente. La verdad que estamos en la misma filosofía. Por nuestra parte es una buena materia prima. Necesitamos luego también un buen proceso. Y ha sido un placer. La verdad que nos conocimos, ¿cuánto hará ya? Pues así un rato ya, hace un par de años, sí, sí. Ahora, A mí, yo sé que queda mal y que esto te estás enrollando aquí conmigo y me estás dando la chapa, ¿no? No, te lo digo de corazón. Yo sé. Pero a mí lo que me apetece es probar una pieza de estas, ¿eh? Yo sé que queda un poco mal ahí, quitarse la mascarilla y tal, pero estaría genial. La pena es que no, bueno, a ver si pasa un poco todo esto que está ocurriendo y podemos ya hacer unas presentaciones, masterclass, lo que estamos haciendo,
haciendo las catas, que sería lo suyo. Sí. Pero lo que te decía, la verdad que ha sido un placer que estés con nosotros, te lo agradezco. En cuanto pase un poco este tema, me gustaría volverte a irte a ver allí, que tienes la playa, ¿cuánto? Nada, te tropiezas y te mojas los pies. Sí. Tienes la suerte de tener la playa ahí, a unos pocos metros, la verdad. Y tengo ganas de venir también para que me hagas un paseo por la fábrica, porque sé que se puede visitar, pero que ahora con estas condiciones no podemos hacerlo, y que sepa que queda aquí grabado que esta gente me ha invitado a un chuletón después de ver la fábrica. Entonces, bueno, que queda aquí registrado, que me han dicho, esto puede estar años y años aquí rodando este vídeo, pues por lo menos para que cuando venga, que ese chuletón de verdad no sea una cosa de... Eso cuenta con ello. Sí que la verdad que hemos venido muy apretados de tiempo. Yo sé que ahora, en cuanto acabemos, vas a salir pitando, y en cuanto pase un poco el tema, pues sí, también nos gustaría enseñarte la fábrica de cerecinos. Tenemos allí las dos fábricas con el cilindro, el molino de piedra, que vieras un poco aquí, un poco el laboratorio de calidad. Y nada, pues yo creo que en breve podremos ver otra masterclass de estas. La próxima es, hemos dicho, el martes a las 10 de la mañana, ¿verdad? Si no me equivoco. A las 11 de la mañana. El lunes, perdón. El lunes a las 11 de la mañana, lo voy a volver a recordar. Es Jesús Monedero, Restaurante El Palío. Estarán también del restaurante Lera y de La Sal, de Zamora. La Sal y el Lera son de Zamora, y el restaurante El Palío de Ocaña, de Toledo. Y la verdad que no os lo podéis perder. Va a ser una masterclass también enfocada un poco al tema de restauración, hostelería. ¿Pero van a hacer panes de restauración aquí? Se van a hacer, sí, algunos panes de restauración, se va a ver unas pequeñas charlas. También se verá algún vídeo de los que hemos grabado contigo hoy, alguna cosita, algún producto de estos, como os has dicho, que son de larga duración. Sí, no, aparte de la bollería, creo que también es un producto interesante porque siempre un poco gira en torno siempre todo al pan, pero tienen unas harinas fantásticas para hacer bollería, y la bollería es una cosa que también está de moda, que viene para quedarse, que incluso yo tengo compañeros que tienen pastelería y ya venden casi más piezas de bollería que de pastelería. De la pastelería, pues esos típicos pasteles glaseados y todo está, que son muy bonitos y tal, pero que a la gente le gusta más o le apetece más incluso este tipo de masas fermentadas, y es una cosa que hay que ponerse las pilas para desarrollarlo, para hacer cosas ricas y apetitosas, y que tengan visualmente sean atractivas también, porque creo que aquí hay mercado, igual que en el panetón, que si yo sé que es un producto que, bueno, que es un poquito complicado y tal, pero que merece la pena ponerse a ello, practicarlo. Y bueno, yo llevo haciendo panetón desde el 2008, pero te puedo decir que no termino de dominarlo todavía, que es un producto que es muy complejo, donde es muy importante el proceso, respetar los tiempos, respetar las temperaturas, y bueno, que es un poco complicado, pero que es de los productos que más satisfacción te genera. Porque es tan difícil que cuando sale, tú lo ves que empieza a coger volumen y empieza a subir en el horno y empieza a quedar bien, es espectacular, ¿eh? O sea, te da una alegría impresionante. ¿Podemos ver alguno de los que habéis sacado? ¿Del horno? Sí, claro, podemos ver alguno de estos. Antes de irnos, sí, vamos a ver lo del horno. Vemos un poco de estructura. Sí. Este podemos compararlo con el que ya teníamos. Más o menos ha quedado exactamente igual. La verdad que tiene un aroma increíble. Este es el mismo, pero sin... Hombre, no sé, a mí me gusta... Así está súper bonito también, ¿no? Sin las perlas. La verdad que dan ganas de meterle un bocado, ¿no? Buenísimo. Sí, sí. Muy buena pinta, la verdad. Bueno, y ya para despedirnos, creo que vamos a poner otro vídeo, ¿verdad? Bueno, Jesús, Ajá. buenas tardes. Buenas. Antes de despedirnos, no sé si me estáis oyendo bien o no, queremos poner un vídeo que ha grabado nuestro director general, Juan Carbajo, para invitar a vernos en las jornadas del próximo lunes, que como repetimos es el día 11,
bajo el título Eneagramas del pan. Así que a ver si no tenemos ningún problema y se ve bien el vídeo, ¿vale? Vale, pues venga, vamos dentro. Buenos días, soy Juan Carbajo, molinero de cuarta generación y, como no podía ser de otra manera, panarra. La verdad es que resulta emocionante ver cómo con harina, sal, agua, levadura y masa madre se pueden crear estas maravillas. Y os preguntaréis qué es lo que me da fuerza para levantarme todos los días de la cama, ¿verdad? Porque con lo gusto que se está. Pues en mi caso, continuar con la tradición familiar, poner en valor nuestro trabajo de molineros, desde el campo, desde la selección de la semilla, desde la siembra, desde el apoyo a la agricultura, pasando por los centros de investigación y desarrollo, la buena selección después de los granos, la limpia, la molienda, llevarlo a nuestros clientes en las mejores condiciones posibles, estar con ellos, ayudarles, apoyarles, acompañarles en el camino, porque juntos tenemos que hacer una sinergia y tener cada vez más fuerza. Hemos organizado conjuntamente con mi gran amigo Jesús Monedero unas jornadas para poner el valor del pan en la restauración con el título, qué pedazo título, Eneagramas del pan que soñamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Poner en valor el pan en la restauración. Estas jornadas se realizarán dentro del marco de la Feria Internacional de Panadería Intersikov Life Connect. Este año, por desgracia, como todos sabemos, la feria es en modo online. Durante las últimas ediciones hemos venido participando, desarrollando trabajos de panadería, pastelería, pizzería, bollería, cocina, etcétera, con mucho éxito, y hemos puesto todo nuestro empeño y dedicación en este año 2021, que es todo online. Es una feria internacional de las mejores que hay, que pone el valor el pan. Es una feria española, hispano-latinoamericana, en México, Colombia, muchos otros países. Tiene una grandísima difusión con grandes maestros panaderos, pasteleros, helados, etcétera. Es una feria de lo más potente que hay, lo mejor de la panadería está en esta feria. Entonces, la reflexión que hacemos Jesús y yo es, primero fue, no sé si el vino, o el queso, o el aceite, se fue poniendo en valor en la gastronomía. ¿Y qué pasa con el pan? ¿Qué pasa con el pan? Parece que ya le está empezando a llegar su momento, pero debemos empujar todavía más. Nosotros, como la harinera que somos, Molinos del Duero, somos una harinera de Zamora. Nos consideramos que somos diferentes, ponemos pasión en todo lo que hacemos. Queremos ser una referencia, y lo somos. Yo creo que ya en cierta manera somos una referencia nacional en harinas especiales, ecológicas, de molino de piedra. Tenemos una gran historia que contar, una historia que hay detrás de este pan, detrás de los cereales que molemos, detrás de esa harina, detrás del cariño que ponemos en todo ello. Harinas saludables y con valor añadido. Estaría encantado de poder contar con vuestra presencia para organizar y poder poner nuestro granito de harina en este apasionante mundo del cereal, harina, trigo, pan, y poder ponerlo en valor en la restauración como de verdad se merece. Un saludo y espero veros pronto por aquí y poder contaros toda nuestra historia. Bueno, y ya sin más, nos vamos a despedir. Nos vemos el lunes a las 11. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y muchas gracias por atender. Adiós.